Hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos este miércoles aquí en la UNAM Responde para seguir compartiendo pues parte del conocimiento y las actividades que se generan al interior de nuestra casa de estudios y que la convierten en una de las universidades más importantes de Iberoamérica y también del mundo. Les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y hoy platicaremos sobre el cumpleaños número 80 de una de las instancias más vanguardistas de nuestra casa de estudios, el Instituto de Geografía de la UNAM. Comenzamos. Como ya les hemos platicado esta semana, hay distintos centros e institutos universitarios que están de aniversario. Y uno de ellos es el Instituto de Geografía, que hace unas semanas celebró 8 décadas de impulsar la investigación en esta disciplina científica y además de ser un referente para otras instituciones en América Latina, que tiene en sus manos la protección de la ciudadanía, pero también el entendimiento del territorio que nos sostiene y algo que ver sobre el futuro. Para conocer sobre su historia, sobre su estructura y también algunos logros como institución de vanguardia, esta tarde nos acompaña aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM la doctora Naxeli Ruiz Rivera, que pertenece al Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía, pero además también es la coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros para ayudarnos a entender qué es el instituto que está de manteles largos durante este 2023 y cuáles son algunas de esas tareas. Y comencemos entendiendo o explicando qué es la geografía, cómo se ha transformado ese concepto que me parece es cada vez más amplio. Bueno, la geografía es una ciencia que tiene antecedentes muy antiguos. Recordemos que desde que empezaron las primeras navegaciones y los primeros viajes intercontinentales, pues la gente necesitaba conocer las rutas, la ruta de la seda, las rutas para transportar mercancías. Entonces, conocimiento geográfico ha habido desde hace un montón de siglos, pero esta disciplina se ha profesionalizado desde el siglo XIX. Y se utilizan cada vez más tecnologías que nos permiten conocer con mayor precisión pues todos los rasgos, digamos, del territorio, ¿no? Las montañas, los glaciares, los océanos, las costas, las selvas, los bosques. Y pues digamos que en estos 2 siglos ha habido un crecimiento enorme del conocimiento geográfico, se han incorporado tecnologías de percepción remota. Ahorita somos capaces de conocer el territorio a través, por ejemplo, de imágenes de satélite, cosa que era inimaginable hace 2 siglos. Empezamos utilizando fotografías aéreas y ahora ya utilizamos tecnologías de vanguardia, además de cosas muy clásicas que nunca vamos a dejar de utilizar, como por ejemplo los métodos más cercanos a las personas, donde entendemos la población, cómo evoluciona, cuáles son los escenarios de crecimiento de las ciudades, ¿no? Justo en el siglo XX empezó un crecimiento tremendo de las ciudades, el mundo se ha urbanizado y pues eso no sería posible sin técnicas de demografía, sin técnicas cualitativas. Entonces la geografía es una disciplina muy especial porque digamos que toma todo lo positivo de otras disciplinas, de ciencias sociales, de ciencias de la tierra, de tecnologías de vanguardia y lo junta todo en una sola disciplina orientada a entender el territorio. Entonces es una cosa súper emocionante conocer cómo se hace esto. Y muy cambiante. Dijiste 2 cosas muy importantes, sí. Y una tiene que ver justo con esta, la geografía existe y ha existido durante muchos años y otra cosa es el conocimiento, la forma de estudiarla y de acercarse a ella. ¿Cuáles son en este sentido, digamos, los aportes, las características de un instituto como este que surgió hace 80 años en nuestra universidad? Bueno, nuestro instituto justamente responde a esta diversidad de tipos de conocimiento. Nosotros tenemos un departamento de geografía social, un departamento de geografía económica, un departamento de geografía física y tenemos además 3 laboratorios. El laboratorio de análisis geoespacial, que fue el primero que se implementó, pero a raíz de eso tenemos también, por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, otro laboratorio que se llama ISTAR, un nuevo laboratorio que se dedica a análisis del ambiente y también tenemos 2 unidades territoriales, una en Oaxaca y una en Yucatán.
Entonces, el instituto justamente tiene esta diversidad de perspectivas y nosotros somos un instituto especial en el sentido de que tenemos que hablarnos desde la diferencia. Hay muchos geógrafos, pero el instituto también tiene muchas personas que no estudiaron geografía de origen, pero que hacen geografía y que estudiaron biología, que estudiaron tecnologías, computación, ciencias de la tierra, y nos tenemos que estar platicando entre nosotros justamente para crear esta nueva geografía dialogante, diferente, interdisciplinaria, y el instituto es así, o sea, es un instituto muy vibrante en ese sentido. Y pues tenemos proyectos, no te imaginas, de todo tipo, ¿no? Desde cosas muy de ciencias sociales, muy de análisis de política pública, hasta desarrollos tecnológicos que nos llevan incluso a satélites, ¿no? Entonces, Claro. pasando por esa gama de cosas, pues todo eso es lo que hacemos en De el algunos día a de estos día. trabajos y de estos laboratorios hemos hablado aquí a Así lo es. largo de estos 3 años de transmisión, y tocaste además el segundo punto importante que quería resaltar, que es esta multidisciplina y la necesidad de voltear a ver lo que están haciendo en otras áreas para poder aplicar. ¿Cómo se entiende este conocimiento? Es decir, ¿cómo se aplica tal cual? Es decir, ¿cuáles son esas problemáticas, esas situaciones en donde pueden tener una acción directa desde la geografía? Bueno, aquí es importante señalar que el instituto es uno de estos institutos de la UNAM que tiene una parte, digamos, de ciencia básica o, digamos, de desarrollo de conocimiento tal cual, con un perfil muy académico. Y tenemos otras, digamos, otras áreas de trabajo en las cuales nosotros le llamamos geografía aplicada. Claro. Y en la geografía aplicada nosotros tenemos mucho contacto, por ejemplo, con gobiernos o con instituciones que necesitan alguna aplicación de conocimiento geográfico, que nos encargan proyectos precisamente para resolver problemas. Y el caso del riesgo, que es a lo que me dedico yo, es un ejemplo muy clásico de esto. Nos piden, por ejemplo, atlas de riesgos, o nos piden desarrollos de tecnología que nos permitan, por ejemplo, predecir trayectorias de huracanes o de algunos fenómenos meteorológicos. Y en otros casos nos piden cosas de desarrollo urbano. Entonces, nosotros lo que hacemos es un poco como aplicar todas estas cosas que se hacen en el instituto a proyectos que de alguna manera resuelven un problema. Por eso siempre estamos hablando de que hacemos resolución de problemas nacionales, ¿no? Nos piden enfocarnos en un problema en particular y en diseñar soluciones que nos permitan, por ejemplo, reordenar el territorio o generar una alerta temprana o calcular un tema de riesgo o de vulnerabilidad social. Entonces, en realidad así es como trabajamos. Tenemos esta como dualidad de la ciencia básica y de la ciencia aplicada, y pues a eso es lo que, así es como incidimos. Y por eso dialogamos con muchas instancias a nivel nacional. Podemos entender esto que nos explicabas, de pues en un principio se usaban mucho los mapas, que es una herramienta básica de entendimiento, de movimiento, que se ha utilizado durante muchos años. Ahora hablas, por supuesto, de estos mapas de riesgo que se utilizan en términos de prevención principalmente para atender distintos fenómenos. Pero antes de entrar al aire mencionaste una palabra importante, que es hacemos geografía del futuro. ¿Cómo se entiende esto? Que es además a lo que tú te dedicas. Bueno, la geografía obviamente tiene que considerar toda su historia y todas estas cosas que ha creado a lo largo de los siglos, pero en el futuro la geografía va a ser como la puerta de entrada a muchas problemáticas. Y claro, de entrada cuando piensas el futuro, piensas inteligencia artificial, tecnología, pero en realidad toda esa tecnología que sí, claro, que la vamos a aplicar y que de hecho se utiliza ya en nuevas formas de programación, nuevas formas de cálculo de diferentes fenómenos de la Tierra, también no tenemos que olvidar que en la geografía del futuro vamos a tener que resolver problemas que no se han resuelto desde el pasado. Entonces vamos a estar interactuando con cosas de tecnología junto con cosas como pobreza, como una metropolización llena pues, de problemas de transporte, de agua, de desigualdad. Entonces, una cosa importante de las geografías del futuro es que tenemos que encontrar maneras de lidiar con esos problemas del pasado y ofrecer alternativas y nuevas formas de, digamos, resolver esos problemas utilizando las mejores herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial o de programación que puedan estar a nuestro alcance. Entonces, es una combinación también de
justamente de estos dolores del territorio que traemos cargando, junto con visiones innovadoras y soluciones específicas que se van desarrollando a través de esta tecnología. Y hablando de visiones innovadoras, no podemos dejar de mencionar que justamente el Instituto de Geografía de la UNAM fue el primero en ser dirigido por una mujer hace 80 años. Cuéntanos de Rita López de Yergo. Bueno, ese es un gran tema de la geografía mexicana. Decíamos, nosotros rompimos el techo de cristal hace muchísimas décadas. Rita López de Yergo fue una maestra normalista que tenía a su vez una carrera en geografía, una maestría en geografía, pero ella era matemática. Y fue una de las primeras personas que trabajó en la universidad en cargos directivos. Y una de las cosas que le encargaron, por ejemplo, era que hiciera cartografía innovadora para su época, porque estamos hablando de 1943, estamos hablando pues de una época en la que no solo no había mujeres en cargos directivos, sino que tampoco había un conocimiento muy detallado de lo que era México y de lo que era su diversidad geológica, geográfica, biológica, social, humana. Entonces, en ese momento recordemos que los mapas no eran los mapas que vemos ahora, los procesos no estaban automatizados, claro. Se utilizaba trigonometría y geometría para hacer cartografía. Entonces, el hecho de que Rita López fuera matemática y geógrafa tenía muchísimo sentido, porque de esa manera era como podían innovar, por ejemplo, en la cartografía de la República Mexicana de los años 40, que fue la primera que se hizo y que fue uno de los grandes logros del instituto. Y pues Rita López ahora sí que partió plaza, se quedó muchísimo tiempo como directora y además mostró el camino para que otras mujeres fueran directoras también del instituto, porque hemos tenido varias mujeres directoras, ¿no? Claro, y es importante porque también durante mucho tiempo del siglo pasado había había carreras que estaban destinadas al género masculino y algunas otras que estaban como limitadas para las mujeres, y entonces tiene un doble mérito por todo lo que nos acabas de decir y porque era una carrera donde principalmente estaba destinada a los hombres. Cuéntanos, doctora, ¿cómo durante todos estos años este espíritu visionario, pero este espíritu de vanguardia se ha seguido manteniendo de muy distintas maneras? Con la participación de una o de muchas mujeres en la dirección, con la instalación de nuevas tecnologías, con las colaboraciones con distintas instancias, incluso gobiernos locales, federales. Pues aquí hay que mencionar, por ejemplo, a Consuelo Sotomora, a la doctora María Teresa Gutiérrez de MacGregor, que eran las directoras, y que todas ellas de alguna manera innovaron en la cartografía. ¿Cómo olvidar a nuestra emérita Atlántida Cole, en paz descanse, que por ejemplo fue de las personas que innovó en la cartografía de México? En 1990 se hizo el primer Atlas Nacional de México, imagínate, no había Atlas Nacionales de México, y lo hicieron en el instituto. Y a lo largo de los años, justamente parte de lo que se ha hecho, digamos, como aporte nacional, son estos atlas. Hicimos atlas, pues, de todo el país. Tenemos otra versión del atlas en 2007. Hay atlas hasta de América Central. Hay atlas de la UNAM, ¿no? Porque también, pues, la UNAM tiene varios campus, tiene su historia. Hicimos un atlas de la UNAM. Okay. Y, pues, a lo largo de la historia ha habido varios de estos trabajos que justamente permiten ir viendo el cambio en el territorio. La doctora Gutiérrez de MacGregor, por ejemplo, fue la primera que trabajó mapas de las ciudades de México. No se conocía realmente cómo iba la urbanización en la segunda mitad del siglo XX, y la doctora Gutiérrez de MacGregor es muy conocida porque fue una gran geógrafa urbana que nos permitió conocer el alcance del crecimiento urbano de México. Ese es otro ejemplo, ¿no? Y así como eso, pues tenemos ahorita ya, por ejemplo, toda la serie de atlas de riesgos que tenemos. Nosotros hicimos un atlas de riesgos metropolitano, el primero que se hizo en México. También tenemos atlas de América Central, hemos incursionado en otros países o en otras regiones que también tienen justo estas, digamos, limitaciones en el conocimiento cartográfico, y pues se han hecho incluso hasta ese punto. Y también nosotros participamos en el posgrado en geografía, formando geógrafos que pues tienen todos estos antecedentes, que incluso participan de este tipo de proyectos. Y últimamente, pues en estos años, ahora ya estamos con la licenciatura en geografía aplicada, en la cual el instituto tuvo una
pues una gran papel, una gran participación. Nosotros hicimos el diseño curricular, el plan de estudios, y ahora somos los profesores de estos chicos brillantes que van a ser los geógrafos del futuro, además de los geógrafos que ya están en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace muchos años. Y pues estos son algunos de los frentes que hemos cubierto. Solamente algunos. Es un instituto que además ha apostado por la descentralización, tiene, como dices, pues el corazón, digamos, aquí en nuestras instalaciones de Ciudad Universitaria, pero ha tendido distintos puentes y brazos a otros territorios, a otros entornos con estos atlas, no solamente mirando lo que ocurre al interior de nuestra universidad, sino en la ciudad, en el país e incluso en Centroamérica. ¿Hacia dónde va la geografía? ¿Hacia dónde mirar? ¿Cuáles son esos temas, esas áreas en donde tiene una amplia área de oportunidad? Bueno, tenemos muchísimos problemas ambientales en el mundo. Tú sabes que el cambio climático es uno de los top problemas de la agenda pública, no solo en México, a nivel mundial. Entonces, la geografía tiene muchísimo que hacer en términos de cambio climático y gestión de riesgo. En ese sentido, también tenemos mucho que decir en la forma en la que la sociedad ocupa el territorio. Como bien mencionamos ya, el territorio se urbanizó profundamente desde la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo, pero también en el futuro va a seguir profundizándose esa urbanización, y conforme las ciudades crecen, van creciendo también en complejidad y en problemas. Entonces, en algún punto vamos a tener un quiebre en el cual vamos a tener que pensar si la urbanización tiene que seguir esos mismos patrones o no, y la respuesta la va a tener la geografía, en la forma en la que se vaya a ocupar el territorio del futuro, cuáles son las alternativas de desarrollo sustentable. Pues eso es uno de los problemas que sin duda vamos a tener que abordar, el tema de los alimentos, el tema de las migraciones, como que esos temas son realmente parte del núcleo de problemas básicos que vamos a tener que enfrentar en importantes las y urgentes. décadas. Nos queda menos de un minutito para terminar y me quedé pensando en cómo lograr ese vínculo entre la ciencia, la geografía en particular, y la ciudadanía, la población en general. Bueno, la geografía es una ciencia súper cercana a la gente. Tenemos muchos festivales y actividades con los cuales nosotros hacemos ese tipo de acercamiento, pero créeme, en políticas públicas estamos muy presentes, o sea, todo lo que tiene que ver con servicios urbanos, con desarrollo urbano, con alimentos, con planeación, con manejo incluso de la logística de transporte, o sea, en eso estamos los geógrafos. Que van a ser parte de los festejos de los 80 años del instituto, ya nada más para terminar. Sí, nosotros vamos a tener actividades de festivales de ciencia, el Festival Geópolis, un concierto de la UNAM en septiembre que no se pueden perder, y también pues algunas publicaciones, como una publicación especial de la revista El Faro, además pues del evento que ya fue en junio, que pueden consultar en redes sociales del instituto, donde hablamos justamente de estos temas de la geografía del pasado y del futuro. Pues acerquémonos a este instituto de geografía importante para nuestra universidad, visionario, vanguardista, pero también un instituto importante que tiene un impacto directo para la población de la ciudad y de todo el país. Unámonos a estas celebraciones, estemos atentos a los festejos que ya comenzaron en junio, pero seguirán durante los siguientes meses, así que pues atentos a estas redes sociales que han estado apareciendo en nuestra pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contagiarnos parte de esta labor que realiza día con día, doctora Naxeli Ruiz Rivera, que pertenece al Departamento de Geografía Social de este instituto que está cumpliendo 80 años. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora, y muchas felicidades, por supuesto, a todo el equipo que forma parte de esta instancia universitaria. Y ahora queremos invitarlos a conocer una de las piezas con las que Teatro UNAM presenta una cartelera completamente renovada para este mes. Y es que mañana, 3 de agosto, estrena la obra La Manzana de la Discordia en el Juan Ruiz de Alarcón, aquí en el Centro Cultural Universitario. Esta creación colectiva de Brujas Producciones, dirigida por Yona Weisberg y Aline de la Cruz, es una adaptación libre de la Ilíada de Homero, donde los mitos griegos se entremezclan con la digitalización que mueve nuestros días. Con funciones de jueves a domingo, esta puesta en escena se presenta en corta temporada únicamente hasta el 26 de agosto. Así que consulten todos los detalles en el sitio y también en las redes de Teatro UNAM.
Y como cada semana contamos con el comentario puntual de Jacobo Dayan, quien en esta ocasión nos habla sobre los avances, pero también sobre los fracasos de uno de los casos de desaparición más conocidos en México, los estudiantes de Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario de expertos independientes del caso Ayotzinapa, aquellos que llegaron a nuestro país ya hace 8 años durante el gobierno de Peña Nieto, que después de un año fueron expulsados o ya no renovados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que regresaron a nuestro país en 2019, presentaron su último informe y dejan el país ahora en 2023. La situación es de algunos avances, algunas detenciones, pero sigue sin esclarecerse los hechos del todo, sin haber justicia y sobre todo sin encontrar el paradero de 40 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. En su último informe hablan pues, de lo que veníamos oyendo ya desde antes. El ejército se niega a dar toda la información, la Fiscalía General de la República no hace su función. Hay que recordar que el fiscal especial del caso renunció ante la intromisión por parte de la Fiscalía General de la República y el silencio de los militares o la no colaboración de los militares, y que hay un nuevo fiscal cercano al secretario de Gobernación, es decir, de independiente ya quedó poco en esa fiscalía. A 9 años de los hechos, México y sobre todo los familiares de las víctimas siguen sin saber a ciencia cierta lo ocurrido. Está medianamente probado, o ya probado, pero bueno, no judicializado, la obstrucción de la justicia, la creación de una verdad histórica falsa. La justicia no ha llegado, la verdad de los hechos no queda del todo esclarecida, y esto es en buena medida por falta de colaboración por parte del Ejército, de la Fiscalía y bueno, pues evidentemente del presidente de la República. Estamos ante el evento emblemático de la violencia reciente en este país, que a 9 años de ocurrido sigue sin poder esclarecerse. ¿Qué será de los cientos de miles de desaparecidos más? El olvido por parte del gobierno. Ahí está el caso Ayotzinapa como un fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto y un fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Un caso que parece no agotarse. Y ahora vamos con una invitación para abrir bien los oídos y aprender a escuchar. La pirecua es una de las tradiciones musicales más importantes de Michoacán y la UNAM busca preservarla apoyada en un laboratorio móvil. Vamos a ver de qué manera en la siguiente historia de UNAM Global. Ismael es originario de la localidad de Iguazio, en Michoacán, y desde 1988 es cantante de pirecuas, la música tradicional de los purépechas. Este pireri, como se le conoce a los cantantes de pirecuas, trabaja incansablemente en la conservación de su lengua. Tuvimos la idea de grabar un disco herramienta que le ayudara a los estudiantes a aprender purépecha pues, cantando, ¿no? Este disco lo grabaron en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM, primero a nivel mundial dedicado a la documentación, procesamiento, almacenamiento y análisis de discursos orales que tienen como soporte la voz, el cuerpo y la memoria. A nivel nacional hay un montón de archivos, de grabación, de materiales, etcétera, de discursos orales importantísimos, y no hay un archivo con la capacidad técnica para reunirlos ni para preservarlos. O bueno, no había. Además de una robusta infraestructura de grabación, la columna vertebral del laboratorio es el Repositorio Nacional de Materiales Orales, que a la fecha alberga 1.788 registros, de los cuales 885 son orales,
583 fotográficos, 305 en video y 15 artículos. Como Ismael, cualquier persona con propósito de investigación puede hacer uso de las instalaciones. Por todo el país hay necesidades o intereses para que los músicos tradicionales puedan grabar cosas. Sin embargo, los estudios de grabación que pueden proporcionar la infraestructura para grabar son totalmente inaccesibles para grabar música tradicional. Son caros, cobran por hora. Aunque en Lammo se encuentra en la Inés Morelia, cuenta con un laboratorio móvil para llegar a los lugares más alejados del país. Hasta el día de hoy, ha llegado al Altiplano Central, la zona huasteca y la península. Sí nos gustaría que estuviera como representado todo México. Cuando lo pudieras cartografiar, ¿no?, en el repositorio, que aparecieran puntos de todos lados. El LANMO dirige la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales, formada por instituciones de Colombia, Argentina, Brasil, España y México. Lo más importante para un pueblo es que conserve sus formas de la tradición, y en el laboratorio tenemos a la herramienta ideal. Un trabajo que nos habla de la importancia del rescate, pero también de la preservación de lenguas, tradiciones, culturas que terminan siendo universos enteros. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Erika Ordóñez en la interpretación de lengua de señas y a todos ustedes invitándolos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.